Claro, bueno, también, o sea, el Instituto de Salud Pública o sea, el Instituto Bacteriológico no solo producía penicilina, producía otros antibióticos y también otros medicamentos, incluso, bueno, y una producción muy importante que es la producción de vacunas. Y nosotros también queremos rescatar la historia de la producción de las vacunas en Chile y basado en la historia de la producción de la vacuna de la tuberculosis, porque la vacuna contra la tuberculosis es un ejemplo fue la primera vacuna que se elaboró en Chile y es una historia súper interesante que hay que rescatar, sobre todo que ahora el Instituto el Instituto de Salud Pública ya no es el productor del Estado y se cerró la producción de vacunas en el año 2000. Entonces, y que hay algunas otras entidades que están pensando en producir, la necesidad de producir vacunas en Chile nuevamente. Tú dices, ya no es el productor del Estado. La verdad es que no hay un productor del Estado. O sea, todas las vacunas que había, la producción de medicamentos, de antibióticos, para la rabia, para tuberculosis, todo, ya no existe. O sea, y eso tiene que ver con que el instituto tenía que sustentar dentro de todos sus gastos la producción de vacunas en el país, cuando eso debería ser una cosa estratégica y con fondos del gobierno y no con fondos del instituto. Y al parecer no tenemos ni una empresa estratégica en Chile, o sea, nos cierran las fronteras y nosotros tenemos vacunas, no tenemos agua, no tenemos luz, no somos propietarios de nada. Pero aquí yo quería un poco apoyar en la respuesta del tema de la tuberculosis. En Chile había mucha tuberculosis, se apoyó los tratamientos, pero después la tuberculosis fue desapareciendo hasta llegar al mínimo. Yo creo que también eso tiene que ver con estos lugares donde se llevaba a la gente a curarse, pero eso pasó un tiempo y ahora de nuevo está de vuelta la tuberculosis con como infección asociada al VIH y además con el hacinamiento de los migrantes y las condiciones de vida de los migrantes, porque todavía mucha gente cree que Chile es un paraíso para vivir y viene acá y de verdad las condiciones que viven es terrible. Y en este momento, como la tuberculosis es un problema nacional, tenemos que comprar medicamentos y a nadie le interesa ya registrar medicamentos, producir medicamentos y es uno de los medicamentos donde tenemos un problema más grave de desabastecimiento. Y tenemos que ver si la central de abastecimiento registra un producto a su nombre, si lo buscamos en otro lado, pero ahora estamos tratando de ver cómo podemos entregar medicamentos para la tuberculosis en Chile. O sea, una vuelta, un ciclo, y estamos en el mismo problema que hace mucho tiempo. Bueno, yo quería decir algo que lo que hemos visto acá, o sea, la historia de esto es o sea, mucha de la gente que participó, porque yo destaqué eso, que participaban las autoridades de salud y participaban los técnicos en las discusiones y incluso muchos de ellos eran tendencias políticas contrarias, pero no había diferencia en eso porque todos ellos pensaban lo importante de solucionar los problemas de salud pública del país. O sea, eso es un ejemplo y no solo en la historia de los medicamentos, se ha visto en la historia de otras investigaciones donde en esa época se priorizaba la salud pública del país, los intereses del país. Y creo que es una lección a la que deberíamos volver actualmente, o sea, sobre todo en las instituciones del Estado donde los cargos no son, o sea, el director, el doctor Suárez era un técnico, el doctor Prado era un técnico y toda la gente que participaba ahí era técnica y tenían sus posturas políticas, pero la prioridad era la salud pública del país. Y eso es un ejemplo y eso también lo quisimos destacar en esta historia porque es un ejemplo que deberíamos seguir. ¿Alguna otra consulta? A mí no me quedó claro en la primera parte de tu relato si en realidad se necesitaba este apoyo de Estados Unidos cuando van ellos a pedir apoyo, digamos, colaboración
si no hubiese sido, digamos, por los conocimientos de los profesionales chilenos, a lo mejor no se habría podido acceder. Sin ese contacto, ¿podríamos haber avanzado igual o fue importante ese trabajo conjunto con Estados Unidos para poder avanzar? Porque ahí hay una seguidilla de prácticas que uno las podría listar. Por ejemplo, ¿cuáles son la solidaridad con el resto del mundo? Cómo la industria no me parece tan inocente que no te provea de los insumos. Yo creo que son prácticas que se repiten a lo largo de la historia que uno podría tomar. ¿Cuáles fueron todos los problemas en ese momento de abastecimiento, de contacto con otros países, de apoyo en la investigación? Que no me parece nada inocente y nada de que hayan quedado en el pasado tampoco. Pero no sé si a lo mejor si estos señores no hubiesen abierto la puerta, si nosotros podíamos haber seguido igual por nuestro camino, o ese fue el hecho para poder avanzar en el tema. Claro, lo que pasa es que, como les había dicho, Florey fue el que desarrolló el método, y Chaim desarrolló el método de cultivo en superficie, pero ellos también hicieron un intercambio y fueron a Estados Unidos y desarrollaron el método de cultivo en profundidad en Estados Unidos junto con los investigadores norteamericanos. Entonces había un convenio ahí de investigación y los chilenos, antes de decidir también producir penicilina, también iban habitualmente a intercambios de pasantías a Estados Unidos. Entonces, con ese conocimiento que recibieron desde Estados Unidos, pudieron también desarrollar el método en Chile. Entonces, cuando ellos van, después que ya han desarrollado el método acá, los norteamericanos están preocupados de solucionar sus problemas con sus soldados, entre comillas, porque en realidad también era producir y vender penicilina, y además que ellos querían competir con los alemanes, porque los alemanes, los nazis, tenían desarrollado la sulfa, y era el medicamento que utilizaban para sus soldados. Entonces los norteamericanos no solamente querían eran tan altruistas que querían solucionar un problema de salud en sus soldados, sino que en realidad querían competir de alguna manera, era como una guerra tecnológica con los alemanes. ¿Sabes que me quedó una duda con respecto a la ayuda internacional? En este caso hablabas en una parte que Naciones Unidas y UNICEF ayudaban directamente con dineros. Entonces te quería preguntar como con respecto a la evolución de los organismos internacionales, porque hoy día, por ejemplo, la OMS se preocupa de la resistencia bacteriana, pero se preocupa solamente. Están súper preocupados, te dicen muchas cosas, su preocupación es enorme, pero en el fondo ayuda directa no hay mucha. Entonces mi duda es, eventualmente, porque entiendo que igual tú has seguido esa línea investigativa, se podría revisar en el fondo como la evolución de las políticas internacionales, donde la OMS antes al parecer tenía una injerencia mucho mayor y hoy día está supeditada más que nada a los intereses industriales, que puede ser en ese caso. Entonces, capaz esa investigación sería bien interesante para ver cómo nosotros podemos eventualmente atacar o hacernos cargo de la resistencia bacteriana desde un punto donde nosotros no tenemos o los recursos o incluso, por último, la posibilidad de ponernos de acuerdo entre todos los países. Igual al parecer lo que ayudaron en concreto fue con equipamiento, que incluso hay todavía algunos equipos en el ISP que están cerca del destilado, de la caldera, que dice donación de la UNICEF, y con formación. Así como con dinero propiamente tal parece que no aportaron, pero aportaron con esto. Y es verdad lo que señalas tú, porque estaban preocupados en esos momentos por los países más pobres que tenían necesidades de salud y por eso priorizaron, bueno, Chile era un país pobre, pero además Chile pudo negociar porque tenía todo este otro trabajo de fondo. Y en la India, que fue porque de Pakistán no pudimos encontrar antecedentes y al final se hizo una planta productora, la India también tenía alguna investigación y la India después desarrolló una industria impresionante con la penicilina. Y Yugoslavia tenía una planta productora que no había funcionado,
Y ese también fue otro de las razones por qué la UNICEF priorizó por ello. Pero no, es verdad lo que dices tú, que ahora la OMS no apoya económicamente como era en la realidad de nosotros en esa otra época. Y sería interesante estudiar lo que señalas tú. ¿Hay más preguntas? Si no, vamos a darle un aplauso de nuevo a Mirta. Les damos las gracias a Mirta.